ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Te exaltamos, Señor. Si un ejército acampa contra mí, si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón, que una guerra se levantará. Confiado en ti yo estaré, sabiendo que todas las cosas ayudan para bien, para aquellos a los que aman a nuestro Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Sí, Señor, te adoramos, Te exaltamos, Jesús. Señor. En ti está confiado nuestro corazón, porque a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Son tus promesas y son reales en aquellos que la creemos, Señor. Te adoramos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, Señor, siempre confiaré, porque en ti está la fuerza de los siglos. Porque en ti está la fuerza de los siglos. Amén. En ti está nuestra fuerza, Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Adoremos al Señor con júbilo y cantemos con gozo al Dios de nuestra salvación, al que es digno de adoración. Sí, Señor.
adoración al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver, tu justicia y santo amor derramado sobre mí, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, herederos con Jesús de su reino celestial, damos gloria y honor a nuestro bendito Dios, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Tu reino es para siempre, Señor. Exaltamos tu nombre, oh Rey. No hay nadie como tú. Tú eres Dios de dioses, Señor. Tú estás sobre todo, Señor. Tu nombre, Señor, adorarán por siempre, Señor, nuestros corazones. Tú eres digno, al que es digno, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna, su grandeza eterna, su grandeza eterna. Amén. Gloria sea a ti, Señor.
Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias una vez más por estar aquí conectados con nosotros, con Casa de Oración Nueva York. Le damos a todos la bienvenida de diferentes lugares. Como siempre decimos, saludos a aquellos que nos visitan de diferentes países. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sabemos qué hora es en su país. Pero damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar en esta mañana aquí, adorándole, exaltándole y listos para recibir su palabra. Así que yo quiero aprovechar el tiempo, quiero ir de inmediato a la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en esta mañana y quiero compartir. Estamos todavía dentro de los temas individuales, no estamos dentro de ningún tipo de serie. En esta mañana voy a compartir un tema. Mientras preparaba este tema, me daba cuenta que este tema sencillamente es para toda una serie. Y la razón por qué digo eso es porque es tan amplio, es tan extenso que en esta mañana no me va a alcanzar explicar todo esto. Pero la razón por qué lo traigo como una sola enseñanza es para aprovechar el tiempo y para que lo veamos como algo práctico, ¿verdad? Quizás no voy a ahondar mucho, quizás no voy a enfatizar mucho o no voy a profundizar porque el tiempo, 1 hora, no es suficiente, pero por lo menos nos va a ayudar a tener un sentido de dirección, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Entonces muchas veces tenemos preguntas de cómo debemos vivir como creyentes, en qué debemos de gastar nuestro tiempo. O invertir nuestro tiempo, mejor dicho. Y son temas que a mí me bendicen, ¿verdad? Son temas también prácticos. Y espero que Dios, ¿verdad?, en su gracia nos ayude en esta mañana. El tema que voy a compartir en esta mañana se va a titular de la siguiente manera: sin estas tres será imposible. Así se llama el tema de hoy. Sin estas tres será imposible. Vamos a leer el libro de Gálatas, vamos al capítulo 5 de Gálatas. Vamos a leer unos textos como punto de partida, como introducción. Y fíjense aquí lo que dice el apóstol Pablo, como un mandamiento práctico que nos da a nosotros. Dice Gálatas 5, verso 16, dice: digo pues, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Andad aquí es vivir, ¿verdad? Vivir en el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí estamos viendo desde el inicio de este texto cómo Pablo nos está intimando a que nosotros podamos, o motivando, mejor dicho, a que vivamos una vida espiritual. Ya en otros temas explicaremos un poquito más, pero no debemos confundir espiritualismo con vivir una vida en el Espíritu. Es diferente, porque mucha gente puede ser espiritual, ¿verdad?, dependiendo de a qué se refiere. Hay personas que se van a sus pensamientos trascendentales, se conectan con el ojo y hay todo tipo de prácticas y religiones, y ese tipo de personas son, ¿verdad?, espirituales o practican el espiritualismo. Pero cuando hablamos de andar en el Espíritu, no nos estamos refiriendo directamente a un sentimiento trascendental, es decir, a un viaje en la mente, a una desconexión del mundo, en el sentido místico, no. Cuando la palabra nos enseña de que debemos de andar en el Espíritu, sencillamente nos está diciendo que andemos obedeciendo la palabra de Dios. Por eso la palabra claramente lo dice: anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está el contraste de lo que significa andar en el Espíritu. Dice el 17. Dice, porque el deseo de la carne es contrario, así le voy a decir yo, es contrario, es contra el deseo del Espíritu. Cuando ando en la carne, dice la palabra que estoy 100% en contra de la voluntad de Dios. Ahora, se dan cuenta de algo, que por eso estamos trayendo estos tipos de tema, que si no tenemos la ayuda de Dios como cristianos, no podremos vencer la carne, vencer el pecado,
enfrentar los ataques del mundo, de Satanás, solamente es en el Espíritu que podemos vencer. Me doy cuenta de muchos cristianos que viven totalmente desconectados de Dios, ¿verdad? No oran, no están en la palabra, no viven una vida de adoración, y cuando le llega el problema, se dan cuenta que no pueden vencerlo. Cuando viene la hora mala, como dice Efesios 6. La palabra dice en Efesios 6 que debemos de tener la armadura para que en el día malo, podemos entender eso cuando venga el ataque de Satanás, podamos seguir estando firmes. Entonces, no podemos estar firmes o permanecer firmes si estamos fuera de la voluntad de Dios, pero más bien entendiéndolo, fuera del Espíritu, o sea, andando en la carne. Entonces hay creyentes, y espero que esta enseñanza nos ponga en línea, hay creyentes que viven durante el día, ¿verdad? Vamos a suponer, se van al trabajo, que van a buscar los niños a la escuela, que están en el afán, ay, tengo que hacer esto, aquello, y andan desconectados del Espíritu, andan desobedeciendo la palabra. Ahora, quiero que noten que no me estoy refiriendo que andan en el pecado de matar, robar o mentir. No, sencillamente andan desconectados del Espíritu. O sea, aquí Pablo está diciendo, no anden en la carne, porque la carne, la voluntad de la carne siempre es contraria a la voluntad de Dios. Pero también podemos decir que la carne es débil, ¿verdad? La carne es débil, pero en el Espíritu podemos vencer los ataques pecaminosos. Por eso es que, y esto me hace detenerme aquí y hacer énfasis, hincapié, porque es importante. A mí me encantan estos temas porque son prácticos, son de todos los días. Miren, es importante esto, permítame detenerme. Muchas veces cuando, como creyentes, claro, utilizo el ejemplo de la consejería, de los cristianos que piden consejo, y me dicen, pastor, ¿por qué no he podido vencer esto? ¿O por qué no he podido, verdad, hacer aquello? ¿O por qué pasó esto? Obviamente están hablando de pecado, están hablando de cosas que han hecho que no debieron hacer. Si hacemos una encuesta general de todos los que piden consejería o vienen a pedir dirección acerca de su pecado, de sus luchas, se van a dar cuenta que un gran porcentaje, yo diría un 80 o más, no tengo la estadística de eso, pero sería un gran porcentaje, de que la mayoría de esas personas están peleando sus batallas en la carne. No están en el Espíritu, no están viviendo en la palabra, no están meditando en la palabra, no están permitiendo que sea el Espíritu que controle sus corazones, es decir, no son gobernados por la palabra. ¿Y qué sucede cuando llega repentinamente el ataque? Nos encuentra, en mi país dice, asando batata. Es un dicho, ¿verdad? Un modismo para decir, nos encuentran despistados. Entonces nos damos cuenta que es importante nosotros caminar en la palabra. Y vamos a ver aquí muchos ejemplos. Sigo leyendo. Porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el deseo del Espíritu es contrario a la carne. Fíjense, no es que la carne es un 80% carnal y un 20% espiritual, o un 90% carnal y un 10% por lo menos espiritual. No, el texto nos está diciendo que la carne es 100% contraria a la voluntad de Dios. Dice, y estos, la carne y el Espíritu, se oponen, o sea, no se llevan, no se entienden, no se comunican, no tienen comunión. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Y dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, fíjense lo que va a decir, no estáis bajo la ley. Esta expresión, estar bajo la ley, es una expresión de condenación, no solamente de práctica. Fíjense, aquí el texto está diciendo, si tú andas en el Espíritu, no estás bajo la ley. Fíjense, no dice el texto, no andas en la ley, no cumples la ley, no, dice, no estás bajo la ley. Y cuando habla de esa expresión, bajo la ley, se está refiriendo a la ley de Dios como un medio de condenación, por cuanto en la carne no podemos agradar al Señor. En la carne vamos a romper todo el tiempo la ley de Dios. En el Espíritu vamos a andar en la ley de Dios. Y ya no estamos bajo la ley, estamos ahora al nivel de la ley, podemos decir. Y aquí es donde vemos que todo se cumple en Cristo. Ahora, a través de los años conociendo al Señor, en mi experiencia,
mi concepto de la vida cristiana ha ido cambiando a medida que voy madurando en el Señor. Es decir, cuando yo conocí del Señor, yo tenía muchas preguntas, todavía tengo, claro, pero uno va creciendo, vamos aprendiendo un poquito allí, un poquito aquí. Y para mí era muy importante, ha sido desde el principio, entender qué significa vivir una vida cristiana, pero práctica. Yo no quería, desde el principio no me conformaba con ir a la iglesia, ponerme la Biblia debajo del brazo y ya. Yo quería aprender, yo quería saber, ¿verdad?, cómo caminar como Jesús. Y siempre me ha interesado la vida práctica del creyente. Entonces, cuando yo conocí al Señor, yo reconozco que el Señor me tenía cargado como un bebé. El alimento me lo daba Él. En las luchas de pecado Él me tenía como un cerco. Es como cuando las madres tienen a su primer bebé, lo tienen, casi lo forran en plástico de eso de burbujas y casi nadie lo puede tocar. El niño no se cae porque el papá o la mamá lo carga, le da la leche, el niño llora y le dan todo lo que pide el niño, se lo dan. Y si usamos un ejemplo, ¿verdad?, figurativo de cuando nacimos de nuevo al principio, y un bebé se parece mucho, ¿verdad? Todas las oraciones se cumplían, estábamos en el primer amor, en la primera emoción, y todo salía como queríamos en el sentido cristiano, claro. Pero a medida que fui en los años avanzando, luego me encontré con conflictos. Luego me di cuenta que lo que yo al principio dije que había vencido como pecado, lo había dicho por orgullo o emoción. Todavía estaba ese pecado ahí latente. Y luego me di cuenta que el Señor quería que yo enfrentara ese pecado por su gracia, por su sangre, con la ayuda del Espíritu y su palabra. Y luego me fui dando cuenta que la vida cristiana no es como el cuento de hadas que algunos le cuentan, no. La vida cristiana es una vida sacrificial, de sometimiento, de luchas, de peleas, de altas y bajas. Y hay que aprender a vivir como creyentes en todos estos multiformes maneras de cómo caminar en el Señor. Tendremos temporadas bajas en el camino cristiano, tenemos temporadas altas. Y a lo que me refiero es, hay momentos en la vida cristiana que todo es color de rosa, pero hay veces que las rosas se tornan gris, aunque todo eso obrará para bien al final, pero para nosotros lo percibimos como algo malo, aunque es bueno en Dios, pero lo vemos como una lucha. Bueno, todo en la vida requiere de enseñanza y de práctica. Y así mismo es con nuestro Señor y nuestra relación con Él. Pero si nos hacemos la pregunta, una pregunta que nos hacemos, ¿cómo podemos decir que es la vida cristiana? ¿Cómo es el estilo de vida cristiano? Ahora, por mucho tiempo vamos a decir, nos han enseñado que la vida cristiana es acerca de mandamientos, de ordenanzas, de que te tienes que vestir así o asá, ¿verdad? Y eso tiene cierta verdad, porque sí la Biblia habla de mandamientos, sí la palabra nos enseña cómo debemos vestir, nos da instrucciones. Pero el Señor no ha creado robots donde nos ponen un chip, nos ponen el chip de la Biblia y luego automáticamente hacemos todo. No, el Señor quiere que nosotros a través del crecimiento, la madurez, podamos vivir como vivió Cristo. Pero Él quiere que eso sea algo normal en nosotros, no el domingo en la iglesia o un jueves o cuando caigo en pecado. El Señor quiere que tengamos un estilo de vida cristiano. Por eso Pablo, leímos en Gálatas, Pablo dice, anden en el Espíritu. Ahora, yo quiero que vayan notando, porque vamos a tomar desde ese punto de partida de andar en el Espíritu, vamos a tirar todo nuestro hilo a través de la enseñanza, partiendo desde ahí. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué significa eso? Bueno, el sabio Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, dijo algo muy sabio en el capítulo 3. No lo vamos a leer, no vamos a la Biblia todavía. Pero Salomón dijo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de sufrir, tiempo de gozar, tiempo de esparcir piedras, tiempo para recoger piedras. Tiempo de vivir, tiempo de matar, todo en el mundo tiene un tiempo. Pero, sin embargo, nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que hay cosas que el creyente debe vivir en todo tiempo. Hay cosas que en todo tiempo debemos estar conectados a eso. Por ejemplo,
La palabra dice orad sin cesar. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuándo es el tiempo de orar? Bueno, la palabra dice sin cesar. Cuando el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, es donde encontramos orar sin cesar, nos daremos cuenta que orar sin cesar no significa, como algunos piensan, la oración de rodillas de 24 horas. Tampoco significa orar en el sentido, o sea, estoy diciendo, no significa directamente a esto que estoy explicando. No significa que un hermano va a orar una hora y el otro otra hora. Miren, este texto lo que está queriendo decir es que nuestra vida debe ser de un estilo de vida de oración. Orar sin cesar. Hay momentos que la oración se va a tomar un segundo. Señor, ayúdame en esto. Hay momentos que la oración se va a tomar 5 horas. Hay momentos que la oración se va a tomar 15 minutos. Hay momentos que estamos en el camino manejando. Hay momentos que vamos a salir a un lugar y decimos, Señor, llévanos con bien. Hay momentos que vamos a comer la comida y el Señor le pedimos y le damos gracias por los alimentos. Hay momentos que terminamos de comer y decimos, gracias Señor por los alimentos. Y vemos que orar sin cesar no es solamente una acción, es un estilo de vida. O sea, aquí nos damos cuenta que aunque Salomón sabiamente dijo, todo tiene su tiempo, pero especifica el contexto debajo del sol, está hablando de la vida del hombre. Podemos estar de acuerdo de que hay cosas donde el creyente no puede hacerla en su tiempo, en el sentido de, un día. No, hay cosas que nosotros debemos de vivir en ellas todos los días. Ahora, imagínense que Salomón hubiese dicho, por ejemplo, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de respirar y tiempo de aguantar el oxígeno o de aguantar la respiración. Y usted diría, está raro, ¿verdad? ¿Verdad que no dice en esa lista de todo tiene su tiempo, aparece todo tiene su tiempo? Bueno, estamos en todo momento respirando. Y si usted piensa en la palabra respiro, aire, es lo que nos da vida, ¿verdad? A veces no recuerdo si cuando usted era niño, yo recuerdo, cuando era niño, que de momento estábamos en algún lugar, en una piscina, un río, alguna laguna o algo así, y siempre la típica era, vamos a hacer una competencia al que aguante más la respiración, ¿verdad? Y nos poníamos ahí en la competencia, y algunos decían, ay, duraste 20 segundos, ¿verdad? 15 segundos, 1 minuto. Pero si somos honestos, nos damos cuenta que ¿qué tanto necesitamos el oxígeno? Bueno, quiero que noten que los 3 aspectos de la vida cristiana que vamos a estar viendo tienen que ver como si esos 3 son el oxígeno del creyente. Entonces, yo recuerdo una vez usé una ilustración con una persona y le explicaba, le decía, esa persona creo que me comentaba que estaba en luchas espirituales, que si el pecado, que si esto, que si perdonar o no. Y yo le decía, mira, la vida cristiana es como si fuera la vida de un buzo debajo del agua. Este buzo, ¿verdad? Se pone un tanque de oxígeno, se pone un traje de buceo y luego este buzo puede ir a las profundidades del mar porque tiene un traje que le provee de oxígeno y no se ahoga, no pierde el oxígeno en las profundidades. Tiene un marcador que le dice las profundidades, a cuántos metros se encuentra de profundidad, etcétera. Todo este tipo de traje. Pero también hay quienes nadan en la superficie del agua, ¿verdad? Y los que nadan en la superficie del agua sacan la cabeza y vuelven y la entran. Es como tipo ballena, ¿verdad? Que la ballena sale, ¿verdad? Tira el caño de agua y vuelve y entra. Así hay personas que nadan en la superficie y entran en el agua, pero tienen que estar más afuera del agua que dentro del agua, porque no tienen los pulmones así como son los peces, ¿verdad? Que pueden respirar debajo del agua. Nos damos cuenta de algo. La vida cristiana puede ser tanto como el que nada en la superficie o como aquel que es como si fuera un buzo. Y el Señor quiere que seamos buzos, no solamente de esos nadadores que están en la superficie. Muchos cristianos nuevos obviamente comienzan así como ese nadador en la superficie, pero la madurez habla de profundizar en la vida cristiana, irnos más allá en el Señor. Pero no podremos profundizar las aguas si no nos ponemos el traje de buzo. ¿Qué estoy diciendo?
que si no estamos en el Espíritu, no andamos en el Espíritu, no tenemos el Espíritu puesto, la palabra en el corazón, no podremos ahondar, no podemos crecer o madurar en el Señor. Y nos mantenemos toda una vida cristiana en la superficie. Nunca entendemos, nunca llegamos a conocer las profundidades de Dios y nos quedamos arriba. Y de vez en cuando el buzo sube y te encuentras con él y le haces preguntas, ¿verdad? ¿Y cómo son las profundidades? Y todo tu conocimiento de ese mar consiste en el intelecto de otro, en el conocimiento, ¿verdad?, de otra persona, no en el tuyo. Y nunca llegas a tener convicciones porque no te pones el traje de buzo y no ahondas. Bueno, del mismo modo, mis hermanos, yo pensando en este ejemplo, me da risa porque así hay cristianos. O sea, hay cristianos que viven su vida cristiana, meten la cabeza en el camino y la sacan, la meten y la sacan. Pero hay cristianos ya madurando que están con el traje de buzo profundizando las aguas para poder madurar, crecer y conocer las profundidades del Señor. Bueno, 3 aspectos que vamos a estar viendo en esta enseñanza, y estos 3 son sumamente importantes y no debemos de vivir en estos 3 aspectos de la vida cristiana, no debemos de practicarlos o vivirlos un día a la semana o un momento, sino que todo esto debe vivir en nosotros como si fuera nuestro traje de buzo mientras estamos en las profundidades. Imagínense el mar, las profundidades del mar, como si fuera el mundo, donde si te quitas el traje de buzo en las profundidades, comienzas a ahogarte. Y ahí vemos ese ejemplo como cristianos que se están ahogando, aún siendo creyentes, se están ahogando en el Señor. ¿Por qué? Porque no tienen el traje de buzo, andan en la carne, trataron de sin el traje de buzo ver qué tanto aguantan y cuando bajaron ya se estaban ahogando y tuvieron que volver a salir. Entonces, le estoy dando esta ilustración para que de una manera práctica se den cuenta que no podremos vencer el pecado, servir a Dios, agradar a Dios, fuera de estos 3 aspectos de la vida cristiana. ¿Cuáles son, pastor, esos 3 aspectos? Número 1, la palabra. Cuando decimos la palabra, estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Para los que tienen alguna duda, ¿verdad?, de cuál palabra, pastor. La palabra de Dios. Número dos, la oración. La palabra, la oración. Y número 3, la adoración. La palabra, la oración y la adoración. Ahora, como bien decía al principio, no me va a alcanzar el tiempo para explicar mucho de esto, pero nuestra vida cristiana depende de estas 3 áreas para poder mantenernos firmes y perseverar hasta el final en el Señor. Para tener estas 3 áreas en orden de prioridad, debemos primero saber el significado de cada una de estas 3 áreas. De qué es la palabra, qué es la oración y qué es adoración. Y por eso les decía, puede ser todo un tema. No tengo dudas que a lo mejor, no sé si el Señor me guía por ahí, podamos continuar los próximos domingos extendiendo este tema porque está bueno y convertirlo en una serie. Usted ore para que el Señor me confirme eso. Pero bueno, para nosotros tener esas 3 áreas en orden de prioridad, debemos entender cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la adoración? La palabra de Dios, si nos preguntamos, usted se va a dar cuenta que en Casa de Oración, en esta organización que pertenecemos, le damos mucho valor a la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todo en la palabra de Dios, en la misma escritura, valga la redundancia. Entonces, ¿por qué, verdad? Hay algunos que dicen, hay tanta palabra, ¿verdad? Tanta intelectualidad y tanta enseñanza. Bueno, la palabra de Dios nos enseña las mismas escrituras por encima de todo. Miren, podemos decir que la palabra de Dios es prácticamente todo en la vida cristiana y en el mundo, en la creación y para Dios. La creación, dice el libro de Hebreos, fue hecho por la palabra. Dice el libro de Hebreos 11 que lo que no se ve, lo que se ve, fue constituido por la fe y ahora vemos el resultado de la creación. Dice que por la palabra todo fue creado. Dios, dice la palabra en Hebreos también, sustenta todo con la palabra de su poder. Todo lo que tiene vida, fíjense, todo lo que tiene vida o se puede mantener con vida porque Dios lo sustenta a través del aliento de su palabra. Ahora, antes de avanzar, hagamos un pequeño análisis acerca de lo que es la palabra de Dios.
Cuando hablamos de la palabra de Dios, escúcheme bien, las escrituras, vamos a suponer un ejemplo, la Biblia. Cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Aquí está la información escrita que dice 2 de Pedro 1, que los hombres de Dios, los apóstoles, no escribieron la Biblia con pensamientos privados. Es decir, ellos no se levantaron una mañana y dijeron, voy a hacer una historia de Jesús, ¿verdad? No. El Espíritu Santo en ellos produjo, vamos a decir, las escrituras en sus corazones. Lo único que ellos hicieron fue mover la mano para escribir. Obviamente Dios los usó como vasos, instrumentos, pero todo el contenido de la Biblia, dice la palabra misma, es la palabra inspirada por Dios. Ahora bien, esta palabra, lo que es la Biblia, no tiene efecto en todo el que la lee, porque esta palabra, por así decir, está diseñada para tener su efecto en el que abre su corazón a la palabra, en el que se humilla a ella y en el que depende de Dios y le pide a Dios entendimiento de ella. Es decir, este libro viene a tener vida cuando entra la información en el corazón del que se humilla al Señor. Entonces, nosotros no adoramos la Biblia, nosotros no ponemos la Biblia en el Salmo 91 en nuestro aposento para que los demonios se vayan. Este libro físico, me explico bien, este libro material no tiene poder. El poder se encuentra en Dios y el poder se manifiesta a través del creyente cuando pone el contenido de este libro en su corazón y lo lleva a cabo como un estilo de vida. Espero me haya explicado, porque algunos dicen, ay, ¿verdad? Ay, dejaste caer la Biblia, la palabra de Dios. Y sí, cuiden sus Biblias, pero no en el sentido como que si estamos adorando el libro. No. Fíjense que cualquier persona no puede levantar la Biblia, abrirla, leerla y luego recibir el poder de Dios. ¿Cuántos directores de Hollywood no leen la Biblia para hacer una película y la distorsionan, la tuercen, ¿verdad? Ponen que Jesús tenía una novia, era novio de María Magdalena. Usaron la Biblia para torcerla. O sea, no es cierto eso. Entonces, fíjense, aquí nos damos cuenta que al entender esto, la palabra de Dios no tiene efecto, escúchame bien, en el que no cree. Pablo le decía a los de Tesalónica, les decía en 1 Tesalonicenses 2:13, le dice Pablo a ellos, le dice, yo estoy contento, estoy alegre, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor de que cuando les prediqué la palabra, la tomaron, es decir, la palabra, por lo que en verdad es, la palabra de Dios que actúa en el creyente. La palabra de Dios que actúa, que tiene poder en el corazón que cree. Entonces nos damos cuenta que no es todo el que abre la Biblia que está operando de parte de Dios. Espero me haya explicado. La palabra de Dios continuó. La salvación en Cristo vino por la palabra. Estoy dando una lista de razones por qué es tan importante la palabra. Cristo es llamado la palabra de vida, el verbo. Somos nacidos de nuevo por la palabra, somos regenerados por la palabra, fuimos alcanzados por la palabra, etcétera, etcétera. Les puedo dar una lista muy, muy larga. En estas tres áreas esenciales de la vida cristiana, la palabra, la oración y la adoración, la palabra está por encima de todo lo demás. La palabra de Dios es lo que encabeza todo. Por ejemplo, no sabríamos cómo orar sin la instrucción de la misma palabra, pero tampoco podríamos adorar a Dios sin la instrucción de la misma palabra. Cuando el Señor se encuentra en Juan 4 con la mujer samaritana, le dice, de cierto te digo que vendrá el tiempo donde los adoradores adorarán al Padre en espíritu, ahí está la vida de la palabra, y en verdad, en espíritu y en verdad. Y se está refiriendo a que al nacer de nuevo, por la instrucción, vamos a decir, intelectual de la palabra, y por la vida del Espíritu que está en nosotros, con los dos, la palabra y el Espíritu, podremos adorar a Dios bíblicamente, correctamente, la adoración que Dios aprueba. Por eso anteriormente le dice, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, por esto es que la palabra encabeza la lista de estas tres áreas. Sigo usando ejemplos de la palabra. La palabra de Dios es el alimento del creyente. Ustedes escucharon cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre.
refiriéndose al pan como un alimento, ¿verdad? Esencial de la vida. Pero luego dice, sino de toda palabra que sale. Entonces, nuestro cuerpo físico depende de alimento material, tangible, el alimento físico. Pero nuestra vida espiritual depende del alimento de la palabra. Y no podríamos vivir cristianamente sin la palabra, porque es la palabra la que infunde el aliento a través del Espíritu en nuestros corazones. También la palabra es nuestra defensa y protección. Por un lado vemos la palabra como defensa, en defender lo que es la fe cristiana, argumentar muchas veces, contender en el sentido de defender la fe, cuando alguno representa mal la vida cristiana, pero también es nuestra protección. Dice Efesios 6 que la palabra es la armadura de Dios, ¿verdad? Y tenemos el escudo, ¿verdad? Vamos a decir, la pechera que nos protege, el yelmo de la salvación, pero todo eso es la palabra. La palabra también tiene poder. El Salmo 19, del 7 al 9, usted lo puede leer luego, dice que la palabra convierte el corazón, trae alegría, etcétera, etcétera. O sea, da una lista de lo que la palabra hace en el corazón de cada persona. La palabra también, dice la Biblia, es la mente de Cristo. Es decir, cuando nacemos de nuevo, en la manera que vivimos es porque ahora tenemos la palabra. Pero una vez las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, le permitimos entrar en nosotros y pensamos de manera bíblica, la palabra dice que tenemos la mente de Cristo, refiriéndose a que tenemos el Espíritu que nos guía, pero también la palabra que nos instruye. Las mismas Escrituras dicen que la palabra es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. La palabra nos enseña que es la vida espiritual del creyente. Bueno, podemos decir, en conclusión, que la palabra de Dios es como el oxígeno espiritual del cristiano. Sin la palabra de Dios no podemos vivir en el Espíritu. Ahora, aquí es donde vienen muchos conflictos entre denominaciones y algunos creyentes cristianos que se inclinan a un lado de la balanza o al otro, y por eso hay desbalances en este camino y de tanta, ¿verdad?, diferencia de pensamientos. Pero es el Espíritu, lo que es el Espíritu Santo. Muchos dicen, no, es que yo soy guiado por el Espíritu, es que Dios me dijo, Dios me mostró, y yo lo voy a hacer porque yo sentí que el Espíritu me habló. Bueno, hemos estudiado bastantes veces que si tenemos algún sentir del Espíritu y no lo corroboramos con la palabra de Dios, el cual fue dada por Dios con ese fin de que todo sentimiento sea medido por la palabra, dice primera de Juan 4:1 que nosotros debemos de pesar los espíritus, a ver si son de Dios. ¿Cómo pesamos un espíritu? Está diciendo, hablando de los falsos maestros, ¿cómo podemos pesar? Y la palabra pesar los espíritus está diciendo, tienen que discernir, examinar, a ver de dónde vienen estos maestros. Bueno, la palabra nos enseña. Todo el que dice que Jesucristo no ha venido en carne es el anticristo. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra. O sea, alguno viene predicando un mensaje y de repente, como hoy está de moda, viene el predicador, ¿verdad? Dios les bendiga a todos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? He aquí su siervo del Señor, y toma la Biblia y la pone ahí en el púlpito. Y luego comienza a caminar, ¿verdad? Y no usa nada o no habla nada de lo que está escrito aquí. ¿Qué podemos decir? Que está sencillamente compartiendo mensajes motivacionales de hombres. Y el hombre no tiene el poder inspiracional de cambiar nuestro corazón. Nosotros humanamente no tenemos poder para cambiar el corazón de nadie. Podemos influenciar a las personas, pero no podemos transformarlas. Y la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Pero si predicamos de lo que yo creo y no de lo que dice la palabra, entonces es mi inspiración. ¿Y sabe qué? Si yo inspiro pensamientos humanos en ustedes, nadie va a cambiar, seremos más pecaminosos. Pero si yo predico el Evangelio de Jesucristo y uso la palabra de Dios como nuestro medio de dependencia, de instrucción, entonces tendremos vida espiritual. El que tiene el poder es Dios, no el predicador. Es importante esto. Sin la palabra de Dios no podemos identificar tampoco los engaños de Satanás. Miren, Adán y Eva
ellos podían decirle que no a Satanás, tenían la capacidad, tenían, incluso Eva, cuando Satanás le ofrece, Eva le cita las Escrituras. ¿Por qué digo Escrituras? Porque fue el mandamiento dado por Dios. La diferencia es que ahora tenemos mandamientos escritos, y esos mandamientos escritos nos acercan a Dios, nos hacen conocer a Dios, o nos permiten conocer a Dios, pero el Señor le dio un mandamiento dicho a Adán: no comas de este árbol. Ese mandamiento de Adán, Adán se lo dio a Eva. Eva, el Señor dijo: no comas de este árbol. Ese mismo mandamiento fue el que el Señor en la tentación del desierto le dijo a Satanás: escrito está. Entonces ahora Jesús dice: escrito está. ¿Qué está diciendo Jesús? Que de la única manera que venceremos los ataques de Satanás es a través de las Escrituras, manteniéndonos con el escudo de la fe, aguantando con el escudo de la fe los dardos que Satanás nos dispara, dardos de fuego, que son las malicias en los pensamientos. Nos damos cuenta que la palabra nos ayuda a distinguir los engaños de Satanás. Si nos salimos, escuche bien, si nos salimos de la palabra de Dios, estamos en territorio pecaminoso. Si permanecemos en la palabra de Dios, entonces estamos en el territorio de Dios, y desde allí podemos identificar los ataques de Satanás. Sin la palabra no podremos distinguir los engaños de Satanás. Y luego vemos que sin la palabra no podemos vivir, obviamente, una vida, vamos a decir, que le agrada a Dios, una vida que le agrada al Señor, porque es la palabra que nos instruye cómo es que Dios quiere que vivamos. O sea, no es que yo diga, hay gente que dice: ay, yo quiero hacer esto para Dios. La pregunta es: ¿fue eso lo que Dios te ordenó? ¿Dios te pidió que hicieras eso? ¿Verdad? No. O sea, fíjense que cuando Dios da instrucciones son específicas, ni más ni menos. O sea, muchas veces, como he usado ejemplos, hay quienes son movidos por las emociones y dicen: ay, le quiero dar una ofrenda al Señor. Ah, pastor, mira aquí para la gloria de Dios, $3,000. Y bueno, siempre que alguien nos da una ofrenda significativa, le decimos: ¿estás seguro que esto es lo que Dios puso en tu corazón? ¿Puedes dar esto? Y siempre le damos el consejo para que no den por emoción. Y dice: sí, el Señor puso en mi corazón. Bueno, si el Señor dijo, amén. Y luego nos damos cuenta que la persona no tiene con qué comer, o nos damos cuenta que fue una imprudencia en sí. Bueno, Dios es un Dios de instrucciones. Ananías y Zafira le dijo: esto lo van a dar, ni más ni menos. Ellos dieron menos. Entonces Dios los confrontó y cayeron muertos. Bueno, las instrucciones de Dios son bien específicas, y la palabra es la que nos enseña cómo aprendemos a vivir como Dios quiere. Por ejemplo, vamos a 2 de Timoteo 3. Ya terminando la enseñanza usamos, ¿verdad?, el último versículo, o el último no, perdón, pero lo que quiero decir es que ahora es que vamos a leer un texto, pero hemos estado citando la Biblia, aunque no hemos abierto el libro, hemos estado citando todos los principios que he compartido son bíblicos, y ya leímos Gálatas 5 y ahora vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. El apóstol Pablo, instruyendo al joven Timoteo, le da una instrucción, y ustedes se van a dar cuenta, si ustedes leen las cartas de Timoteo, Tito, son cartas pastorales, se van a dar cuenta el gran énfasis que le da Pablo a la palabra, como todos los apóstoles, claro, pero me refiero a, si podemos ir a un lugar determinado en la Biblia, lea Timoteo. Y repetidamente, la primera carta, segunda carta de Pablo, incluso la segunda carta de Timoteo fue la última carta que escribió Pablo. El énfasis, si podemos decir, ¿cuál es vamos a decir, ando buscando una palabra, el énfasis de todo lo que él predicó, vamos a decir, Pablo a Timoteo, el común denominador es la palabra, de todas las cartas es la palabra de Dios, las Escrituras. Y se van a dar cuenta que todas las instrucciones que le da Pablo a Timoteo, hay un sobreénfasis, y Pablo hace hincapié en que no te apartes de la palabra. No te pongas a predicar de fábulas, de cosas raras, de genealogías y de viejas, dice el texto. Mantente en la palabra, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Pero al terminar la carta, la segunda carta, aquí vemos en los últimos capítulos de la segunda carta lo que dice 2 Timoteo 3, verso 16. Le dice Pablo a Timoteo como instrucción:
Timoteo, toda la escritura es inspiración de Dios. Fíjense, esas escrituras que Timoteo tenía en sus manos, Pablo quería que Timoteo las apreciara no como un regalo que Pablo le dejó, no apreciándola en el sentido de que, bueno, los apóstoles le dan valor a estas escrituras y por eso, no. Pablo le está diciendo directamente, Timoteo, la palabra es el aliento de Dios. La palabra es lo que infunde oxígeno espiritual a los que están muertos espirituales. No te apartes de ella. Si te apartas de la palabra, la gente no va a cambiar. La gente no se va a salvar. Tú no vas a poder vencer ni en el ministerio ni como cristiano si no te apegas a la palabra. Le dice, toda la escritura es inspiración de Dios. Y la palabra inspiración tiene dos palabras. Theo, que es Dios, esa es la palabra griega, theo, y luego la segunda dice neupstos. Y neupstos es de la palabra neuma, de donde viene la palabra espíritu. Entonces vemos que la palabra espíritu, neupstos, se está refiriendo a aliento, el aliento de Dios. Toda la escritura es el aliento de Dios. El aliento que le dijo al sol, hágase el sol, hágase la luna, hágase las estrellas, sea la luz, etc. Y vemos que Pablo le está haciendo hincapié para que Timoteo no menosprecie las escrituras. Y le dice, estas escrituras son inspiradas por Dios. ¿Para qué sirven? Le dice luego, y útil para enseñar. Bueno, ¿a qué nos enseña la palabra? A conocer a Dios, a vivir para Dios, a cómo permanecer y perseverar en la vida cristiana. Es la palabra de Dios que nos enseña. Por eso es que no usamos libros segundos para que nos den más instrucciones. No, cuando alguno lee algún libro aparte de la Biblia, sencillamente está leyendo el libro de algún autor, un hombre, que está explicando cosas de la Biblia. Y esos libros son falibles, se equivocan, tienen errores. La palabra no, porque es la inspiración de Dios, es la palabra del Dios mismo. Y nos enseñan a vivir espiritualmente. Y luego le dice, el punto 2, le dice para redarguir. Y redarguir puede ser tanto internamente como externamente. La palabra sirve para confrontar el pecado de las personas, para confrontar el error de los demás, para confrontar a los falsos maestros. Esa es la palabra redarguir, pero también para confrontarnos a nosotros. Una espada de dos filos. Cuando yo leo la Biblia, es la palabra que me va instruyendo y me va enseñando si estoy mal, si estoy torcido, si estoy haciendo algo con mala intención, ella me redarguye. El punto 3 dice para corregir. Bueno, cuando estamos madurando o aprendiendo algo, no siempre lo estamos haciendo perfecto, estamos aprendiendo. Y la palabra nos corrige. Bueno, una vez hice esto así, pero creo que esto lo hice bien, pero cuando hice lo otro como que me salí. Bueno, ahí viene la corrección de la palabra, ¿verdad? Y cuando dije esto, dije lo correcto, pero creo que lo dije con enojo. Bueno, ahí está la corrección. Lo dijiste bien, pero ahora tienes que trabajar en la intención. Entonces la palabra nos corrige y nos endereza cuando nos salimos del propósito de Dios. El punto 4 que dice para instruir. Y vemos que la palabra nos da instrucciones específicas para cumplir la voluntad de Dios. La palabra nos enseña. ¿Cuáles son de las instrucciones específicas de la palabra? El llamado ministerial. A unos llamó pastores, a otros llamó maestros, a otros evangelistas, a otros diáconos, etcétera. O sea, instrucciones específicas en cuanto a nuestra posición ante Dios. El marido ame a su mujer, la mujer sométase al marido, niños, hijos, sométanse a sus padres, empleados, sométanse a su amo terrenal en el temor de Dios. Instrucciones. Y luego dice, en justicia. Nos enseña, nos redarguye y nos corrige y nos instruye. Pero ¿cuál es la esencia de toda esta enseñanza? La justicia de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Dice luego el 17, a fin, es decir, tiene el propósito, la palabra, de que el hombre, el ser humano, los seres humanos, de Dios, es claro, cristiano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, la palabra de Dios es la que nos ayuda, nos instruye, nos corrige, nos enseña a vivir en buenas obras.
Es la palabra que nos enseña esto. Ahora, ¿qué tan importante es la palabra? Sin la palabra no hay vida cristiana. La palabra es el aliento de nuestro espíritu. Punto 2, duré mucho en la palabra porque es importante, la palabra es todo, o está por encima de todo. Lo segundo es la oración. Ahora, ¿qué es la oración? Hay tantas versiones de lo que significa orar o lo que es la oración, que desafortunadamente tenemos un concepto personal muchas veces erróneo. Muchos piensan que la oración fue dada por Dios para cumplir con nuestra voluntad. Y esto está nada más y nada, no está más lejos que la verdad, este pensamiento. O sea, muchos creen que la oración fue dada para que la gente le pida a Dios lo que ellos quieran, ¿verdad? Bueno, hay que orar a Dios. Señor, quiero comprar esta casa, te pido que por favor, ¿verdad? Sea de 5 aposentos y bonita, ¿verdad? Y aquí. Quiero casarme con esta persona, Señor, pero ese es el que me gusta, no el otro. Quiero, Señor, trabajar en este lugar, me gusta ese trabajo, Señor, te pido que me des ese trabajo. Señor, quiero tener hijos, Señor, quiero más dinero, Señor, quiero viajar. Bueno, la oración tiene múltiples propósitos para la vida cristiana o la vida del cristiano. Pero ¿para qué sirve o no sirve el orar o lo que es la oración? Bueno, le voy a dar 10 puntos y me voy a quedar muy corto porque la oración es nuestra comunicación con Dios. Es como nos comunicamos con Dios. Y algunos predicadores dicen, y la Biblia es como Dios se comunica con nosotros. Ahora, nosotros como casa de oración sí creemos que Dios habla a través de su Espíritu. Habla a nuestro corazón porque no hay forma de dar una instrucción específica si Dios no nos dice. El llamado pastoral de mi vida, o sea, yo, no aparece en la Biblia. O sea, mi nombre, Fleming Tejada, no está en la Biblia. ¿Cómo yo sé que Dios me llamó al pastorado? Porque yo sé que me llamó. O sea, yo sé, es mi convicción personal y el resultado luego se ve el fruto que fue real. Algunos Dios lo llama, a otros Dios no lo llama. Entonces, aquí nos damos cuenta que cuando decimos, para corregir algo, cuando decimos que creemos que Dios todavía habla, no lo creemos en el sentido que le está agregando más a la Biblia, no, sino que está tomando lo que está en la Biblia y lo está aplicando a cada creyente de manera particular. De la Biblia ya estudiamos mandamientos generales, todos debemos no robar, no mentir, no matar, amar al prójimo, amar a Dios, mandamientos generales, ya lo estudiamos eso. Pero las instrucciones, dice Santiago, si tienen falta de sabiduría, pídansela a Dios. Pregunto, ¿cómo nos va a dar Dios la sabiduría? Hablando a nuestro corazón. Va a producir en nosotros lo que Él quiere que hagamos, en nuestro corazón, en el oído de nuestro corazón, podemos decir. Ya que algunos la escuchen audible o no, eso es cada quien. Pero Dios todavía habla, pero también creemos, no creemos, enfatizo, que todo se le está agregando a la Biblia. O sea, más revelación nueva. No. Creemos que Dios, de lo que ya está escrito, toma y nos habla, nos instruye, nos dice, mira, Ramón, vete al África a evangelizar. Pero tú, Luis, ¿verdad? Vete a la Australia. Y tú, María, tú te vas a ir instrucciones. No encontramos eso en la Biblia. Entonces, quiero dejar eso claro para que sepamos que también cuando estamos confundidos, venimos en oración a pedirle dirección al Señor y Él nos habla. Bueno, 10 puntos voy a compartir bien rapidito de para qué sirve la oración. Bueno, lo primero que yo puedo entender, la oración nos sirve para acercarnos a Dios. Ahora, aunque el tema no es de la oración, estoy hablando de los principios o los aspectos de la vida cristiana que son más importantes, la palabra, la oración y la adoración. Número 1 en esta lista, acercarnos a Dios. La oración nos sirve para acercarnos a Dios. Número 2 o punto número 2, la oración sirve para depender de Dios y confiar en Dios. Ahora, vamos a usar un ejemplo bien rapidito de la oración y la petición de un niño de 3 años a su padre. Papi o papá, ¿verdad? Quiero esto, ¿verdad? Quiero esto. ¿A dónde va la mente del papá inmediatamente? Bueno, analiza lo que le pide su hijo. El papá tiene un propósito familiar, ¿verdad? Y analiza si le conviene o no le conviene y si está alineado a la crianza de ese padre,
Le pongo un ejemplo bien fácil. Imagínense que una mañana se levante la familia, vamos a Canadá, vamos a ver, vamos a decir el waterfall, ¿verdad? Vamos a la catarata del Niágara, vamos, toda la familia. Y a las 8 de la mañana partimos de la casa. ¿Qué pasa si el hijo o la hija le pide que quiere ir a otro lugar? ¿Le va a negar la petición sí o no? Ahora, sabemos que le va a decir no porque vamos a ir a la catarata del Niágara, ya lo planificamos, ya se tomó esa decisión. Entonces, ese hijo o hija no está pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Es un ejemplo sencillo, pero para que entendamos algo. Dios tiene un plan eterno. Todo lo que se está aquí desenvolviendo, desarrollando como la vida cristiana, tiene un final eterno en el reino de Dios. Entonces, Dios no quiere que nosotros pidamos cosas que nos sacan de ese propósito eterno que Dios tiene. Cuando Dios te dice no, Dios no está apelando a tus sentimientos, Él está apelando a su plan eterno y soberano que tiene planificado desde el principio de la creación. El Dios omnisciente tiene esto planificado desde el principio. Entonces, cuando venga Juanito y le dice, Señor, yo quiero que tú me des esto. Y Dios dice, es que al darte esto, voy a tener que romper los planos de mi plan eterno. Bueno, por Juanito Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque si Dios complace a Juanito, va a sufrir toda la raza humana, porque se va a descoyuntar el plan que Dios ya tiene. No sé si me di a entender. O sea, vamos a desalinear el plan de Dios. Por eso es que cuando decimos, le pido a Dios y nunca me da lo que le pido, es porque le estás pidiendo mal y no porque Dios es malo. Entonces quiero corregir eso para que no nos frustremos como creyentes. Entonces, la oración, punto 2, nos hace depender de Dios y confiar en Él. Le pido a Dios porque dependo de Él en todo, pero le pido a Dios en oración porque confío en que lo que Él me conteste va a ser lo mejor, aunque no me guste o no me haga sentir cómodo. Punto 3, la oración sirve para alinearnos a la perfecta voluntad de Dios. Esta parte, la 3, es importante porque la oración sirve para alinearnos en el plan de Dios, no alinearnos en mi plan. No, cuando yo oro le pido, Señor, produce en mí tu voluntad. Señor, guíame en el camino de tu voluntad. Produce a través de tu espíritu, dame instrucciones, sabiduría de cómo tú quieres que yo viva. Eso hace la oración. Punto 4, la oración sirve para humillar nuestro ego ante Dios. Si usted se da cuenta, al orar, se va a dar cuenta que va a estar en una lucha constante. El tú interno quiere salir volando, pero el Dios soberano quiere que tú estés ahí un momento. Entonces, ahí está la lucha, pero ahí vemos un acto de adoración, el cual vamos a ver ahora a continuación. El quedarte ahí estás reflejando adoración, pero al quedarte allí estás humillando tu ego, estás diciendo, tú no te gobiernas, Dios te gobierna. Punto 5, alcanzar socorro en la tentación. Dice Jesús en Mateo 26:41, velad y orad, estemos sobrios, mirando a través de la palabra, pero oremos a Dios para que no caigamos en tentación. Entonces la oración sirve para recibir la fortaleza cuando llega la tentación y Dios nos libra. Punto 6, interceder por los santos, es decir, los hermanos cristianos, y por la salvación de todos en el mundo. Punto 7, recibir la guía e instrucción del Espíritu Santo. Oro para que el Espíritu me guíe qué debo hacer, ya sea ministerialmente o en mi vida cotidiana. Punto 8, pedir sabiduría y discernimiento. Punto 9, ¿por qué? ¿Para qué sirve la oración? Para pedir entendimiento de su palabra. Señor, este texto, ayúdame, Señor, no entiendo lo que dice. Muchas veces Dios te va a iluminar tu corazón y lo va a hacer, ay, ahora entendí, o a veces va a usar a tu pastor, a tu maestro, etc. Punto 10 y último, orar por los líderes de la iglesia, de los ministerios de la iglesia local, de tu pastor, de tu líder, tu maestro, y del gobierno terrenal. Dios nos manda a orar por ellos. Ahora, esta lista está cortita. La lista para qué sirve la oración es larga. Ahora, ya vimos un poquito de por qué es tan importante la palabra de Dios. Vimos otro poquito por qué la oración es tan importante. Muchos creyentes son vencidos por la carne porque no oran
Y yo les confieso algo. Cuando yo comencé a caminar con el Señor, al principio yo veía la oración como un mandamiento nada más. Hay que orar. Soy creyente y tengo que orar. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta que la oración era para mí como mi oxígeno espiritual. Era para mí como ese tanque de oxígeno artificial que algunos tienen, que sin él no puedo. Y me he visto en todo este trayecto, en estos tiempos que he vivido con el Señor, llegan momentos de bajas donde se le va a uno las fuerzas, se siente uno desubicado y sencillamente vamos delante del Señor y sale uno nuevo, o sea, lleno del poder del Espíritu Santo. Y no quiero decir que esto es como una estación de gasolina que llena el tanque, como muchos lo ven como algo muy artificial o superficial. No, hay veces que vas a orar y sales fortalecido, fortalecida, pero hay veces que vas a orar y no te sientes mejor, pero Dios lo permite para que sigas confiando en Él y te lleva por un tiempo, una temporada, donde estás sufriendo, estás en dolor, y nunca comparemos el dolor como creyentes. Me explico para no confundir. Nunca comparemos mi dolor con el distanciamiento de Dios. Es decir, si no me siento bien, muchas veces puede ser falta de paz porque estoy en pecado. Eso es una razón. Pero no debemos decir que cada vez que me siento mal es porque Dios me abandonó. O cada vez que estoy sufriendo ya Dios se olvidó de mí. No. Pregúntenle a Job, pregúntenle al mismo Jesús. No siempre es eso. Ahora, a veces puede ser por el pecado, nos separamos de Dios y viene falta de paz. Pero por otro lado tenemos esa parte que algunos dicen, ay pastor, yo creo que Dios me abandonó. ¿Por qué? Porque yo oro y le pido y no pasa nada. Bueno, en tu mente no pasa nada. Pero detrás de la cortina de Dios hay todo un plan eterno y soberano que se está desenvolviendo. Bueno, espero que haya entendido esa parte, lo importante de la oración. Punto 3 y final es la adoración. Ahora lo voy a explicar de manera muy sencilla. Muchos erróneamente piensan que adoración es solo cantar en la iglesia. Pero nos preguntamos, ¿qué es adoración? Vamos al libro de Romanos 12, versículo 1. Vamos a ver un ejemplo de lo que significa adoración genuina. Romanos 12, 1. Cuando estudiaba, que estaba, vamos a decir, tomando las notas de esta enseñanza, me llegó a la mente, o el Señor me trajo a mi mente, puedo decir, este texto. Y este texto define lo que es la verdadera adoración. Romanos 12, 1. Dice aquí Pablo a los romanos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Y luego dice, que presentéis, es decir, que nos presentemos ante Dios, y luego dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, Cristo fue sacrificio de muerte, Él murió, pero se presentó luego como sacrificio vivo. Murió por los pecados, resucitó y se presentó ante el Padre como un cordero vivo después de la muerte. Pero nosotros no tenemos, vamos a decir, presentarnos como un sacrificio muerto, sino vivo. ¿Por qué vivo? Porque es para el servicio y el plan de Dios en la tierra. Entonces dice sacrificio vivo y luego dice santo y luego dice agradable a Dios. Ahora, aquí vemos dos partes importantes al inicio. Sacrificio vivo es lo mismo que Jesús en Lucas 14 dice. El que no se niega, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Eso es adoración. Porque estás dejando todo lo que tú amas para enfocarte en Cristo y amarlo a Él sobre lo demás. Y eso es sencillamente adoración. Adoración, si lo queremos entender fácil, es amar a Dios por encima de todo, con todo y en todo. Entonces vemos aquí, sacrificio vivo es, mi vida es de Dios. ¿Por qué dice sacrificio? Porque nos va a doler en el momento que le digamos que no a nuestro propio ego o a nuestro propio yo, que es la misma palabra griega ego, en griego yo es ego. Entonces el yo muere por Cristo, eso es adoración, el yo se niega por Cristo. Y luego dice santo, y santo habla separado como un instrumento limpio, esperando que Dios nos use. Y esto sirve mucho para los servidores, el que sirve a Dios, que esa palabra santo significa alguien que pone a un lado utensilios limpios para una obra digna, ¿verdad? Y de honra.
dice agradable a Dios y termina diciendo que es vuestro culto racional. Y la palabra culto racional, sencillamente, si modernizamos esa palabra, la traemos a este tiempo, sencillamente es nuestro estilo de vida. Ahí no está diciendo el domingo ante el pastor o el jueves en la reunión de mujeres o de hombres, no. Todos los días nos presentamos ante Dios, Señor, aquí estoy. Yo soy tu instrumento, soy tu vaso, lléname y haz conmigo lo que tú quieras. Yo me limpio, me aparto, soy santo para ti, para agradarte a ti. Eso es adoración. Adoración sencillamente significa entregar nuestra voluntad a Dios, negar nuestros deseos, abrazar los sufrimientos del Evangelio y seguir las pisadas de Cristo. En Gálatas 2:20 Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo es una expresión de ya no me gobierno, ya yo no tomo mis decisiones sin que Dios me ordene, ya mi voluntad le pertenece a Él. Dice, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, es decir, lo que vivo humanamente, lo vivo en la fe. O sea, ahora mi vida vive por fe. Dice, en la fe del Hijo de Dios, y aquí va a decir por qué se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo primero se entregó por nosotros, y como señal de gratitud, nosotros ahora nos entregamos a Él, porque Él nos regaló su vida. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pablo nos explica cómo su vida le pertenece a Cristo por cuanto se dio por nosotros. Ahora, adoración sencillamente, para seguir buscando ejemplos de lo que significa, es someter todos nuestros miembros y nuestros sentidos a la voluntad de Dios. Mis ojos son de Dios, lo que miro. ¿Qué miro? Bueno, cuando un hombre o una mujer ve a una persona que es atractiva y la codicia, dice el Señor, ¿verdad? Con sus ojos, en ese momento no está adorando al Señor, está pecando. Pero cuando tú andas por ahí solo y tus ojos miran cosas, los ojos son como si fuera una cámara fotográfica, escuche bien, el cual al tirar una foto con los ojos no solamente graba la imagen, sino que graba el sentimiento. Fíjense la idea. Es decir, si tú tomas una cámara y tiras una foto, nada más se graba la imagen. Pero en nosotros el corazón no solamente graba la imagen al tirar una foto con los ojos, sino que graba el sentimiento y la intención, puedo agregarle. Graba la imagen, el sentimiento y la intención. Y el Señor condena la intención. Porque el que mira a una mujer para codiciarla, o un hombre para codiciarlo, adultera. Pues fíjense, ¿verdad?, cómo eso el Señor lo explica. Nuestros ojos son como cámaras. Entonces, cuando yo no ando tirándole foto a todo, por así decirlo, me estoy guardando para el Señor. Job dice, guardé mis ojos para no mirar a las jóvenes. Es decir, no hice ayuno con mis ojos para no mirar a la joven en el sentido de una mujer hermosa, ¿verdad? Luego vemos los oídos, lo que oímos. Algunos cristianos escuchan músicas seculares que nada más escuchas y dice, pastor, ¿usted no escucha música que no sea cristiana? Y no voy a decir, me reservo, pero le contesto, trato de no poner en mis oídos nada que ofenda a Dios o que no le glorifique. Trato de no escuchar nada que ofenda a Dios o que no le glorifique. Ese es mi filtro en mis oídos. Boca, ¿cómo hablamos? ¿Con qué intención? ¿Qué decimos? ¿En qué pasamos el tiempo? ¿En el chateo o en la plática, como algunos lo entienden? Mis manos, ¿a quién le pertenece? ¿A quién sirvo? Al Señor, ¿a quién sirvo? Y todo esto es un reflejo de adoración. Adoración también consiste en el valor que le damos a Dios, nuestra admiración, nuestra exaltación y reverencia al Todopoderoso. Miren, usted hágase un examen mientras concluimos en lo que vamos terminando y pregúntese sinceramente, no diga Dios es mi todo, no se adelante en emociones. Pregúntese si en verdad Dios es lo más importante, lo más grande, lo más precioso en tu vida. Eso es adoración. Si Dios es lo más grande por encima de todo. Ahora, si tú dices que sí, el Señor te va a preguntar como el joven rico. Vende todo lo que tienes. Claro, no literalmente, estoy ejemplificando, no se me vayan al extremo. Te va a decir, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Si te pones triste cuando Dios te dice eso, entonces todavía no amas al Señor. Pero vemos a Zaqueo
dice que contento, dice gozoso, devolvió todo y le dio la mitad a los pobres. ¿Por qué estaba gozoso? Porque puso a Dios por encima, porque Dios estaba por encima. Eso es adoración. Miren, la adoración es un complemento de morir, vivir y reflejar. Morir, vivir, reflejar. Morir a mis deseos, vivir para Cristo, reflejar su gloria. Así podemos ver la adoración. Concluimos en esta enseñanza que la palabra es nuestro oxígeno, la oración es nuestra fuerza y la adoración es nuestro deleite. Oxígeno, fuerza y deleite es lo que el ser humano necesita. Necesitamos respirar para vivir, fuerza para servir o hacer cosas y deleite para estar en paz y en gozo. La palabra es nuestro oxígeno, la oración es nuestra fuerza y la adoración es nuestro deleite. La vida espiritual, mis hermanos, depende de la palabra, la oración y la adoración. Si queremos vivir como cristianos débiles, sencillamente solo tenemos que echar a un lado la palabra o la oración o la adoración o los tres al mismo tiempo. Y seremos cristianos débiles, muertos espirituales, gobernados por el pecado, etc. Pero me gustaría, ¿verdad?, extender esta enseñanza. Quizás el próximo domingo hablemos un poco más de esto, porque mientras enseñaba hoy me llegaban tantas cosas a la mente, especialmente la adoración. ¿Saben que la adoración a Dios, cuando adoramos a Dios, que también incluye el canto, lo incluye, no es solamente cantar, es donde encontramos la satisfacción del corazón, es donde encontramos todo ese deleite, y es donde encontramos esa paz y gozo y esa fiesta interna que encontramos en el Señor cuando lo apreciamos. Dice el salmista David, una cosa he demandado y es estar en tu casa todos los días contemplando la hermosura de tu santidad. Así encontramos ese complemento de la vida cristiana. La palabra es importante. El día que no leemos la palabra es como que no hemos respirado ese día. El oxígeno es la palabra, las fuerzas la encontramos es orando. Allí Dios renueva nuestras fuerzas. Jesús dice que iba a Getsemaní a orar y los ángeles fueron y le sirvieron y lo fortalecieron, o sea, de parte de Dios. Y luego vemos la adoración, encontramos deleite en la adoración y eso satisface el corazón, y un corazón satisfecho siempre está de buen humor en el sentido de servir a Dios, amar a los demás y exaltar al Señor. Discúlpenme, ¿verdad? Mis alergias están de fiestas, así que traten de ignorar, ¿verdad?, ese sonidito de alergia. Concluimos. Es importante lo que hemos compartido en esta mañana. Para mí eso es una gran bendición en lo personal, porque si queremos hablar de mandamientos, de ordenanzas y de tantas cosas que nos enseñan, podemos caer en errores. Y si queremos simplificar nuestro caminar con el Señor, pongámosle atención todos los días a la palabra, la oración y la adoración. Todos los días necesitamos de oxígeno, de fuerza y deleite. Así que yo les intimo a que, confiados en el Espíritu, podamos entender, meditar y poner esto en práctica. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que en su gracia nos ayude y en su Espíritu nos confirme la enseñanza de hoy. Señor, gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por ayudarnos en esta preciosa mañana que nos brindas a cada uno. En algunos lugares quizás es tarde ya, pero te pedimos que todo lo que hemos aprendido sea de gran edificación para cada creyente, pero también para aquellos que no creen todavía, que han escuchado este mensaje, quieren tener todo esto. Invitamos a ese que me escucha o a esa y le presentamos a Cristo como Señor y Salvador. Es sencillamente hacerte nuestro Dios que nos salva, hacerte nuestro Salvador, gobernador, soberano, es lo que nos ayuda a acercarnos a ti. Y yo te pido, Señor, que podamos de una manera humilde, mansa, tomar esto en serio. Y aunque todo esto no funciona como una pastilla mágica, sabemos que es lo único que nos promete permanecer firmes y perseverantes en el camino cristiano.
Así que yo te pido todo esto en el maravilloso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias por conectarse otra vez, una vez más. Como siempre les decimos, comparta, suscríbase en los canales, síganos por el Face o por SoundCloud y que la palabra de Dios siga llegando a todo el mundo. Dios les bendiga, pase bonito resto del domingo, nos vemos después.